buenas noches a todas y todos. Hoy 8 de marzo de 2023. Hoy vamos a dar inicio al capítulo número 1 de nuestro diplomado en Cultura de Paz y Prevención de las Violencias. Este es un escenario propiciado por la Fundación Siglo XXI de Educación para Adultos y el Colegio Siglo XXI. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio. Hoy nos corresponde enfrentar el tema de qué es la cultura de la paz. Entonces, ese va a ser el tema que nos corresponde en este primer capítulo. ¿Qué es la cultura de la paz? Ténganlo muy presente porque ese es el tema central que ustedes hoy esperamos que les quede claro ese concepto. ¿Qué es la cultura de la paz? Bueno, antes de iniciar es necesario decir que el 8 de marzo es un día muy importante para la humanidad. El 8 de marzo es el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Es muy importante porque las mujeres en la sociedad planetaria pues han tenido que dar unas luchas muy importantes para lograr establecer su condición de equidad e igualdad frente a una ideología, una forma de comprender el mundo equivocada que pensaba que los hombres eran superiores a las mujeres. Esa ideología afortunadamente ya hoy se ha debilitado, ya nadie la puede defender en público, nadie se atreve a decir que los hombres somos más capaces, más inteligentes, más valiosos, pero durante siglos y milenios, pues esa exclusión, esa marginación, ese apocamiento de las posibilidades de las mujeres pues sigue presente, no se puede borrar de un día para otro y ha sido el producto de unas luchas muy importantes de las mujeres, sus organizaciones y las lideresas que reivindican, reclaman la equidad de género como una opción dentro de una sociedad democrática y que se rija por los derechos humanos. Hoy queremos rendir nuestra admiración y aprecio por los millones de mujeres que día a día luchan por sacar adelante sus vidas, sus familias, sus comunidades, sus emprendimientos. En especial a las mujeres indígenas, afrocolombianas, gitanas, mestizas, raizales, palenqueras, a las mujeres campesinas y a las mujeres en condición de discapacidad, a las mujeres adultas mayores, a las sabias, pero también a las niñas, a todas. En todo nuestro planeta, un fuerte abrazo solidario desde la Fundación Siglo XXI de Educación para Adultos. Un homenaje, un reconocimiento y una idea que debe quedarnos en nuestras mentes. No debe existir por ninguna razón violencia contra las mujeres y debe existir plenas garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en todo el planeta. Este no es un tema nacional, no es un tema regional, sino es un tema universal. Entonces, hoy es un gran día, representan la mitad de nuestro planeta, en todos los países, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Francia, en Europa, en toda América Latina, en nuestro continente primigenio, que es África, donde apareció la vida por primera vez, la vida humana. Entonces, a todos, Australia, etcétera, a todas las mujeres del mundo, hay que hacerles un reconocimiento por su aporte valioso, significativo, fundamental en la construcción de la cultura, en el sostenimiento de la humanidad,
en la generación de familia, en la solidaridad, en los diferentes valores de la cultura de la paz. Las mujeres son más constructoras de paz que a veces nosotros, los caballeros. Bueno, con este homenaje vamos a pasar a nuestro primer tema. Lo primero que tenemos que decir es ¿qué es la paz? ¿Cómo definir la paz? Pues hay muchas definiciones de paz. Vamos a acudir al diccionario de la lengua española, el de la Real Academia Española de la Lengua, pero pues que está respaldada por 23 academias nacionales de la lengua, entre ellos la Academia Colombiana de la Lengua Española. Entonces, reunidas las 23, van tomando decisiones para incluir en el diccionario de la lengua española los diferentes términos. Lo primero que hay que decir es que la palabra paz es una de las palabras que podemos definir como polisémicas, es decir, que tiene muchos significados, no solamente tiene un significado, sino tiene muchos. Aquí vamos a tratar 6 significados. El primero, dice el diccionario, es la situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Hoy tenemos que decir que el planeta está siendo afectado por la guerra de Ucrania y Rusia. Pues nos está afectando tanto que pues se han subido los alimentos, se ha subido la energía, los fertilizantes. Hay varias indicaciones que nos muestran cómo esa guerra que está siendo realizada en el oriente de Europa, pues nos está afectando a todo el planeta. Y también nosotros como colombianos tenemos que decir que a pesar de que existió un tratado de paz, un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, todavía sigue el conflicto armado colombiano hoy en el 2023 sin resolverse por cuenta de algunos grupos como el ELN, que no han entrado en esa situación de construcción de paz. Entonces, esa es la primera acepción, situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Entonces la paz es la ausencia de guerra, por decirlo de alguna manera, guerra interna, guerra internacional o conflicto armado interno, como se les conoce. Una segunda definición tiene que ver con la relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos y conflictos. Entonces aquí vemos una familia en uno de los campos colombianos, de los Andes, muy armónica, está en paz. Igual vemos otra familia en la Sierra Nevada de Santa Marta, es una familia indígena. Vemos una familia urbana que también está en paz. Y finalmente vemos un grupo de niñas que están en paz, niñas afrocolombianas. Entonces, esa es la segunda definición, la segunda acepción. Una tercera tiene que ver con un acuerdo, se dice que es un acuerdo de paz alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Claro que no solamente son entre las naciones, también hay acuerdos de paz entre grupos de una misma nación. Así vamos a recordar, por ejemplo, el acuerdo de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Se produjo en 1919, pues fue realizado en Versalles. El Tratado de Yalta, que le pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Ahí está Winston Churchill, está Stalin y está el presidente de los Estados Unidos de ese entonces, que fue Roosevelt, si no estoy mal. También terminaron una guerra donde participó Estados Unidos con el Acuerdo de París, el fin de la guerra de Vietnam, que terminó con la división de Vietnam en dos Vietnam,
Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Eso se cerró, se hizo un acuerdo de paz y se terminó esa guerra de Vietnam. También aparece el acuerdo de paz que pone fin a la apartheid en Sudáfrica. La apartheid era esa cultura, esa práctica que planteaba que las personas africanas, de origen africano, de origen negro, no tenían los mismos derechos que las personas blancas. Y el apartheid buscaba separarlos, entonces no podían subirse a un bus, sentarse en una silla, había baños para afroafricanos y baños para blancos. Entonces era una situación, ahí está en ese escenario Nelson Mandela, que pues posteriormente va a ser presidente. Y también hace parte de esta tercera acepción del término paz el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno colombiano, el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016. También hace parte de esa tercera definición. Entonces, vamos a mirar una cuarta que tiene que ver con ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o también en un determinado momento. Este paisaje nos evoca mucha paz, mucha tranquilidad, ausencia de ruido o ajetreo. Entonces decimos que en este paisaje, pues podemos decir que es un paisaje donde se percibe la paz. O en este momento donde están compartiendo varias personas, también podemos decir que ese es un espacio de paz, un espacio donde no hay confrontación, donde están contentos, están alegres. Una quinta acepción o definición de paz es el estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Por ejemplo, esta señora que está meditando se encuentra en paz, no está perturbada por ningún conflicto o inquietud en ese momento. Lo mismo podemos decir que los niños, estos niños en el Chocó, parece ser, o en Buenaventura, o en Tumaco, pues también se encuentran en paz, no están perturbados por ningún conflicto o inquietud, por lo menos en ese momento. Vamos a mirar otras dos acepciones que tienen que ver más con nuestra cultura religiosa. Entonces dice que en el cristianismo, la sexta acepción, dice el diccionario de la Academia de la Lengua Española, dice que en el cristianismo es el sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. Mi paz os doy, mi paz os dejo. En el momento en que los sacerdotes, y en este caso el Santo Padre, pues le dan en nombre de la divinidad de Dios, le dan a los fieles la paz. Estén en paz, sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles a través de sus agentes, que son los sacerdotes. En la misa también dice saludo que los fieles se dan mutuamente como signo de paz y reconciliación. Entonces en la misa démonos fraternalmente la paz y todos nos damos la mano, y esa es otra acepción de la palabra paz. ¿Cuál de estas tiene que ver con nuestra cultura de paz? Pues bueno, lo vamos a ir revisando en este capítulo. La paz, el objeto de estudio de la cultura de la paz sería muy interesante, por ejemplo, que se estudiara en el bachillerato, que hubiera un bachillerato técnico en construcción de cultura de paz. No lo conozco, puede que exista, seguramente en algunas regiones de Colombia, o puede ser que en otras regiones del mundo pueda haber un bachillerato técnico en cultura de paz, sería muy interesante.
O también sería muy interesante que hubiese un técnico profesional en cultura de paz. No lo conozco en Colombia tampoco. Ni un tecnólogo en cultura de paz. Es más, no existe un profesional de la cultura de la paz. ¿Qué es lo que existe? Son posgrados. Por eso este tema que vamos a tratar, pues es un tema que históricamente ha estado dirigido a los profesionales. En este caso hablamos de maestría en educación y cultura de paz. Es una maestría para profesores. Maestría en educación y cultura de paz de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, que tiene su principal sede en Neiva, en el departamento del Huila. Posgrado en Cultura de Paz 2022-2023, esto es en España. En Colombia, la Universidad Nacional tiene una especialización en acción sin daño y construcción de paz en su sede de Bogotá. Y tiene una especialización en justicia, víctimas y construcción de paz. Entonces, la Universidad Javeriana tiene una especialización en cultura de paz y derecho internacional humanitario. La Universidad Minuto de Dios tiene una maestría en paz, desarrollo y ciudadanía. La tiene en Bello y la tiene virtual. La Universidad del Norte en Barranquilla tiene especialización en derechos humanos y especialización en manejo de conflictos. La Universidad Libre de Colombia tiene una maestría en derechos humanos, derecho internacional humanitario y transformaciones sociales para la paz. Igualmente hay una maestría en conflicto social y construcción de paz. La Universidad de la zona del Magdalena Medio. Incluso la Universidad de Columbia es muy famosa por una maestría en mediación y resolución de conflictos. Entonces, esos estados, y pues en la Javeriana de Cali tiene una maestría en derechos humanos y cultura de paz. ¿Qué significa eso? Que solamente, digamos, este es un tema que lo estudian ciertos profesionales, o del derecho, o de la psicología, o de la educación, que no está al alcance, no se encuentra al alcance de la mayoría de la población. Por eso, cuando hablamos de que nuestro diplomado, primer diplomado en Constitución Política y Funcionamiento del Estado, pues ese diplomado o el estudio de la Constitución es una especialidad del derecho. Entonces, para poder hacer una especialización o una maestría en Derecho Constitucional, que es para estudiar la Constitución, pareciese que será necesario ser abogado. Nosotros lo bajamos al nivel de los humildes mortales. Lo mismo pasa con el tema de derechos humanos, también es una especialización, una maestría, el tema del desarrollo sostenible y ahora el tema de la cultura de la paz. Entonces, ahí están, las tenemos presentes, tienen que estar ahí en nuestra agenda. Bueno, ¿qué es la cultura de la paz? La cultura de la paz consiste en promover una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y promueven el trámite pacífico de los conflictos. Se trata de solucionar los problemas, los conflictos o las diferencias mediante el diálogo y la negociación, como un imperativo ético para las personas, las organizaciones y los estados. La cultura es todo aquello que pues hemos construido colectivamente la humanidad. Son parte integrante de nuestra cultura la música, la danza, las expresiones artísticas, el lenguaje, los conocimientos que tenemos, es decir, es aquello que se transmite y que se enseña. La cultura no nos llega con nuestros genes, sino que nos llega a través de la convivencia con nuestro grupo humano. Por eso hablamos de cultura de paz.
la cultura de paz en oposición a la cultura de la guerra o de la violencia, pues es la cultura que exalta, que promueve valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y que plantean el trámite de los conflictos de manera pacífica. Se trata de utilizar el diálogo, la negociación, el diálogo como mecanismo para resolver nuestras diferencias. En una sociedad tan diversa como la colombiana, la cultura de la paz constituye un hecho importante. Estos son los valores que plantea la cultura de la paz. Dice respetar la vida y la dignidad de cada persona, practicar la no violencia activa, compartir el tiempo y los recursos materiales, es decir, la solidaridad como valor, defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, étnica, religiosa, política. Tenemos que respetar la diferencia, conservar el planeta, es la cultura ambiental, tiene que ver con la cultura de paz. Redescubrir la solidaridad en vez de la competencia y el sálvese quien pueda. Eso tiene que ver con la cultura de la paz. Como les decía, un elemento relacionado con la práctica de la no violencia activa, muy ligado a la cultura de paz, es el movimiento de la no violencia. Ese movimiento de la no violencia habla tanto de una ideología como de una práctica política, ético-política, que rechaza el uso de la violencia y las agresiones en cualquiera de sus formas. El principal exponente es el señor Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi nació en la India el 2 de octubre de 1869. Al momento de su nacimiento, India se encontraba bajo el mando británico. Cuando era joven, Gandhi asistió a la escuela en Londres para convertirse en abogado. Luego de su graduación regresó a la India para practicar la abogacía, pero tuvo poco éxito, por lo que decidió mudarse a Sudáfrica e intentarlo todo de nuevo. En Sudáfrica, la gente de la India, o hindúes, eran mal vistos por la población de blancos y eran tratados injustamente. Gandhi se oponía a esto y comenzó a retar al gobierno en nombre de todos los hindúes. Gandhi no creía en la violencia. Él incitaba al uso de la no violencia y a la resistencia pacífica para cumplir su objetivo de igualdad racial y social. Por el trabajo que Gandhi hizo a su favor, los hindúes sudafricanos comenzaron a llamarlo Mahatma, un título de respeto que significa gran alma. Luego de vivir en Sudáfrica por 21 años, Mahatma Gandhi regresó a la India. Ahí comenzó un movimiento para detener el mandato de los británicos y ayudar a la India a convertirse en una nación libre e independiente. Logró su objetivo, organizando protestas y marchas no violentas. Una de sus marchas, la Marcha de la Sal, se organizó con el propósito de protestar por el impuesto a la sal. Gandhi y cientos de hindúes caminaron 241 millas. Luego de años de practicar la no violencia y de resistencia pacífica, así como no comprar bienes británicos, no apoyar a negocios británicos y no pagar impuestos británicos, la India finalmente obtuvo su libertad el 15 de agosto de 1947. Mahatma Gandhi dirigió esta cruzada por lo que es considerado como el padre de la India. El 30 de enero de 1948, a los 78 años de edad, Gandhi fue asesinado por alguien que no estaba de acuerdo con su posición en la política. Las enseñanzas de resistencia sin violencia de Mahatma Gandhi impactaron al mundo entero. Hoy en día, hay muchas personas que creen y comparten las enseñanzas de Gandhi, que dice que la violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Dice la no violencia, es el arma más poderosa que tenemos. Se oponen al uso de la violencia como medio y como fin. Por ejemplo, nuestros grupos armados plantean como fin
una sociedad más democrática, más pluralista, más incluyente, justa, pero el medio que emplean para conseguir eso, pues es la violencia. El movimiento de la no violencia no acepta ningún tipo de violencia como expresión legítima de la sociedad para conseguir sus fines. Se trata de una opción alternativa que pretende humanizar la sociedad, apostando y valorando el poder de la vida, prevenir y transformar los conflictos sin uso de las violencias. Hoy hay un movimiento muy importante que es un movimiento de no más violencia contra las mujeres. Ese es el movimiento que hoy más se desarrolla en el tema de la no violencia. La expresión más brutal, más dañina, letal contra las mujeres la constituye el feminicidio, porque en la cabeza de algunas personas, algunos hombres, piensan que las mujeres son propiedad de alguien y por eso resultan cometiendo barbaridades. Bueno, eso es un segundo componente, la no violencia activa. Un tercer componente tiene que ver con el tratamiento de los conflictos. La resolución de los conflictos, también conocida como conflictología, es el conjunto de conocimientos y habilidades puestas en práctica para comprender e intervenir en el trámite pacífico y no violento de los enfrentamientos entre dos o más personas, grupos o naciones. Desde el punto de vista jurídico, la resolución de conflictos también se denomina resolución alternativa de conflictos o disputas, la RAD. Dentro de esta categoría, el sistema de resolución de conflictos, existe la intervención de terceros, que se les denomina árbitros, conciliadores, jueces de paz o mediadores. O también en la búsqueda de la solución por parte de los propios implicados o protagonistas del conflicto, como el caso de los negociadores o los facilitadores. Esto es un área del derecho que se conoce como derecho colaborativo. Entonces, son tres los elementos, digamos, que queremos que ustedes tengan presentes. Uno es la cultura de la paz, dos es la no violencia, el movimiento de la no violencia, y tres, la resolución de conflictos. Estos tres elementos son muy articulados, están muy ligados y todos se complementan en la construcción de una cultura de la paz. Vamos a hablar de las 3Ds. El primer tema es el de los derechos humanos. La teoría de las 3Ds para la construcción de paz nos habla de que para que exista paz debe existir el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas en una nación, en una comunidad, en cualquier parte que estemos analizando. Los derechos son libertades individuales, también son derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, los diferentes derechos. Sin esos derechos no hay paz. Entonces hay derechos ambientales, hay derechos culturales, hay diferentes tipos de derechos colectivos y del medio ambiente. Un segundo elemento que tiene que ver con la construcción de paz es el reconocer la diversidad. Es decir, que no todos tenemos por qué ser iguales. Todos somos diferentes en nuestra raza, en nuestra cultura, en nuestra religión, en nuestra política, en nuestra actividad económica, en nuestra actividad cultural, en todos los campos de la vida. Somos diferentes y debemos partir de reconocer la diferencia. En algo somos iguales, es que todos somos diferentes. Todos hacemos parte de la diversidad.
Si no respetamos ese criterio básico que es que somos distintos, que hay diferentes expresiones y que todas esas expresiones tienen derechos y tienen dignidad y hay que respetar esa dignidad. Podemos estar en desacuerdo, pero tenemos que reconocer a los otros. Y la tercera arista de este triángulo sería la democracia, la participación. Es decir, el derecho a participar en la toma de decisiones de las situaciones que nos afecten. Eso hace parte de la esencia del Estado colombiano, en su artículo 2, y la democracia pues legitima que las decisiones se tomen por mayorías, que obedezcan al interés general y que pues podamos todos participar de manera activa en esa toma de decisiones, incluido el gobierno, la legislación y en algunos casos la justicia. Sin estos tres componentes, los derechos humanos, la diversidad y la democracia, la paz no es completa. Entonces, es importante que miremos cómo estos tres elementos contribuyen de manera importante a la construcción de cultura de paz. En nuestra Constitución colombiana está presente la paz desde el preámbulo. Dice el preámbulo de la Constitución Política de 1991, dice: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático, participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Es decir, que la paz está presente desde el mismo preámbulo de nuestra Constitución. En su artículo 2, la Constitución define los fines esenciales del Estado. Los fines son las finalidades, los propósitos, los objetivos, la razón de ser del Estado colombiano, pero la esencial, dice, los fines esenciales del Estado son servir a la comunidad, ojo, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Ojo, la razón de ser del Estado es asegurar la convivencia pacífica. Entonces, ahí está presente nuestra paz, la cultura de la paz en nuestra Constitución. También el artículo 11 pues habla del derecho a la vida, que es inviolable. No podrá haber pena de muerte. Esa es la máxima expresión de la violencia, la muerte. El Estado en Colombia está prohibida la pena de muerte y se respeta el derecho a la vida. Es inviolable constitucionalmente. El artículo 22 habla de la paz de manera explícita y dice que es un derecho. O sea que el Estado está para garantizarnos el derecho a la paz. Por eso es importante que se produzcan negociaciones, acuerdos de paz, para que quienes están en armas puedan dejarlas y puedan garantizársele al resto de la sociedad su derecho a la paz. Pero también dice que es un deber de obligatorio cumplimiento. Es decir, que nosotros, todos y cada uno de nosotros, estamos llamados
a cumplir y a tener un comportamiento, unos valores, unas actitudes y unas prácticas que favorezcan la cultura de la paz. Bueno, en educación, lo que estamos haciendo en nuestro bachillerato, en las diferentes actividades educativas que estamos realizando, el artículo 67 dice que la educación es un derecho de la persona, que es una de las cosas muy importantes que nosotros hemos resaltado, y es que el derecho a la educación es de todos durante toda la vida. Por eso aquí se dice que es de la persona, desde que nace hasta que muere. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Ahora viene, la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, en la práctica del trabajo, la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente. Entonces nuestros diplomados están en sintonía con lo que la Constitución nos está pidiendo que debe realizar la educación. Dice, la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia y la protección del medio ambiente. Entonces, pero también habla de la tecnología. Nosotros vamos a tener un diplomado sobre cuarta revolución industrial. Entonces estamos en sintonía con nuestra constitución política, y la paz, pues por consiguiente, pues es un escenario de construcción. La paz no existe por decreto, porque digan la constitución que tiene, no, es una cultura. Si nosotros no aprendemos a resolver nuestros conflictos de manera pacífica, pues no hay nada que hacer, seguiremos utilizando la violencia. En ese sentido, es importante que todos y cada uno de nosotros nos planteemos como actores de paz. Vamos a conocer un documento que fue elaborado por los premios Nobel de Paz. O sea, el Nobel fue el señor que inventó la dinamita en Suecia, es un sueco, de origen sueco, y después se arrepintió. Pero dejó una gran fortuna y pidió que se crearan unos premios para las personas más brillantes que le aportaran más a la humanidad. Entonces hay premio Nobel de Literatura, hay premio Nobel de Medicina, de Física, de Química, de diferentes áreas. Pero hay un premio Nobel de Paz. Significa que es un valor que todos debemos fortalecer, valorar y dimensionar como parte del bienestar de la humanidad. Entonces, 19 premios Nobel de Paz suscribieron este manifiesto por la cultura de paz en el año 2000, que dice de la siguiente manera, y que nos podría servir de resumen de lo que puede ser en términos prácticos la cultura de la paz. Dice así: reconociendo mi parte de responsabilidad en el futuro de la humanidad, especialmente para los niños de hoy y de mañana, me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país y mi región, a, primero, son 6 puntos, respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios. Ojo, en mi vida diaria, en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi país y mi región, a respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios. Eso no es nada fácil, es toda una tarea para poder uno no discriminar ni tener prejuicios por la diversidad de expresiones humanas que existen en nuestro territorio y en nuestro planeta. Segundo punto, practicar la no violencia activa, rechazando en todas sus formas
la violencia física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables, como los niños y los adolescentes, y yo me atrevería a decir que de pronto los adultos mayores también podrían estar, las personas en condición de discapacidad, y pueden haber otros grupos de personas vulnerables. Nos toca irla corrigiendo porque en el 2000 no estaban presentes estos temas que hoy ya están muy claros. Tercero, compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. Ese es el tema del voluntariado. Es el tema de dedicarle tiempo y recursos a construir procesos que beneficien a personas excluidas, vulnerables o que sufran injusticias o que tengan alguna situación particular. Entonces, es necesario que todos de alguna manera nos comprometamos con superar esas condiciones y ser solidarios al utilizar nuestros recursos. El principal recurso que tenemos es el tiempo y a veces no lo valoramos, y nuestras capacidades, no siempre los recursos son económicos, sino pueden ser de muchas otras naturalezas. Una caricia, un tiempo para salir con alguien que sufre alguna vulneración, alguna exclusión, alguna injusticia. Eso es muy importante. Cuarto, defender la libertad de expresión y la diversidad cultural. Es importantísimo. Todos tenemos derecho a expresar nuestros puntos de vista y todos somos distintos. Desde el punto de vista cultural, religioso, político, artístico, tenemos diferentes gustos, somos diversos en general. Entonces dice, defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo del prójimo. Este tema es muy importante y yo hago énfasis en que todas aquellas expresiones en donde nos trabajan emocionalmente el miedo y el odio, eso se llama fanatismo, maledicencia y rechazo del prójimo. No nos dejemos manejar emocionalmente por ninguno de los factores que polarizan desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, y mucho menos que rechacen a alguien por su condición de diferencia. Entonces, los migrantes, los desplazados, los afros, los indígenas, pues ellos han sido expresión de maledicencia y rechazo por el prójimo, y quienes promueven pueden ser considerados como fanáticos, fundamentalistas, y pues tienen un complejo que piensan que se sienten superiores al resto de la humanidad. Ese tipo de expresiones son letales, nefastas, y han llevado a la humanidad a cometer los mayores vejámenes contra sus integrantes, especialmente los niños, las mujeres, los ancianos. Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos del planeta. Bueno, sobre este tema hemos trabajado ya el diplomado en desarrollo sostenible. Pero solamente decir dos cosas: todo lo que consumimos, todo lo que gastamos, cómo lo disponemos, juega en este proceso. Hoy el principal problema que tenemos que enfrentar como raza humana, como especie humana, tiene que ver con la salud de nuestro planeta. Tiene fiebre, tiene una enfermedad, y es el calentamiento global.
Entonces, ese tema lo hemos tocado en el diplomado sobre desarrollo sostenible, pero todos y cada uno de nosotros podemos contribuir con nuestra cultura ambiental a mejorar o perjudicar a nuestro planeta y a nuestro medio. Entonces, hace parte de la cultura de la paz el uso racional y comprometido de los recursos naturales y la protección del planeta también. La última de las 6 actividades que nos propone el Manifiesto de Cultura de Paz tiene que ver con contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de las mujeres y el respeto de los principios democráticos con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad. Es muy importante que entendamos que a pesar de que nos han venido inculcando que cada quien se salva solito, de que cada quien tiene que pasar por encima del vecino, por encima, nos pongan a competir, la fortaleza mayor de la especie humana para poder sobrevivir y para poder evolucionar no es la fuerza, es la solidaridad, es la capacidad de adaptarse, y la mayor capacidad de adaptarnos es en sociedad, colectivamente. Tenemos que retomar los valores de la solidaridad, la justicia, la equidad como valores propios de esta nueva época que nos va a corresponder vivir. Bueno, estamos hablando del Manifiesto por la Cultura de la Paz. 6 puntos, 6 aspectos que hay que trabajar, 6 temas claves que tenemos que enfrentar. Espero que les haya dado elementos para que cada uno de ustedes se arme su propia definición de qué entienden por cultura de paz. Hoy vamos a mirar cuál es el desarrollo de nuestro diplomado. Los temas que siguen en el diplomado, después de vamos a hablar sobre las violencias. Hoy no quise entrar a hablar de la construcción de paz como prevención de las violencias, lo vamos a dejar para la próxima vez, porque vamos a ver qué tipos de violencias existen y cómo se expresan. Las violencias contra los niños, las niñas y las personas mayores. Entonces ese es un tema bastante particular que tiene que ver con el maltrato infantil y también contra el maltrato al mayor, al adulto mayor. Las violencias contra las mujeres, bueno, vamos a ver cómo se expresan y cómo corregirlas y cuáles son los derechos que tienen las mujeres y cuáles son los comportamientos que tenemos que aprender o desaprender, porque a veces es necesario que desaprendamos cosas, ¿cierto?, para poder aprenderlas de mejor manera. Las violencias contra las minorías y los vulnerables, eso es un tema bien importante porque son las violencias estructurales. Las violencias y los derechos humanos. No es posible que haya paz sin ejercicio de los derechos humanos, pleno de los derechos humanos. También es necesario enfrentar el tema desde otro campo, que es el campo de nuestra psiquis, de nuestra conciencia, de nuestro cerebro, de nuestra manera de percibir y comprender el mundo y reaccionar frente a los diferentes estímulos. En eso, pues hoy hay unas enfermedades que son muy complicadas, entre las cuales se encuentra el estrés, la depresión, algunas enfermedades de carácter mental que pues contribuyen a que no se desarrolle la cultura de la paz, sino que se utilice la violencia. Y es importante entender que la salud mental juega un papel importante en la construcción de la cultura de la paz. Entonces vamos a dar algunos tips muy sencillos, pero vamos a darles elementos para que puedan mejorar la salud mental de ustedes y de sus amigos, familiares cercanos. Igualmente, el punto 8 habla de la prevención de adicciones. La mayoría de fenómenos de violencia intrafamiliar e interpersonal están asociados al alcohol y muchos de ellos también a las sustancias psicoactivas.
Entonces, son dos temas que tienen que tocarse para prevenir la violencia en una sociedad como la nuestra. Vamos a hablar sobre el conflicto. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es inherente a las personas. Siempre van a haber conflictos. De lo que se trata es de su tramitación sin acudir a la violencia. Y pues eso ha sido bastante estudiado y podemos aportar elementos para que aprendamos a distinguir los conflictos, a identificarnos como parte de un conflicto o ayudar como terceros que pueden ayudar a resolver el trámite de un conflicto sin acudir a la violencia. Y en esa lógica, pues vamos a ver cuáles son los actores que apoyan, actores sociales que apoyan la solución de conflictos en las juntas de acción comunal, en los barrios, en los conjuntos residenciales, bueno, los jueces de paz. Hay varias formas de buscarle solución a un conflicto acudiendo a terceros o mediadores que nos puedan ayudar a resolver ese tema. Entonces, hasta aquí el tema del día de hoy. Vamos a dejar una pregunta para que ustedes puedan hacer la intervención que deben hacer en la caja de comentarios de este video. Invitamos a responder cada semana una pregunta que, pues, de acuerdo a la experiencia, el conocimiento, los puntos de vista de cada uno de nosotros, pues esperemos que nos enriquezcan con sus valiosos aportes. Y la pregunta de esta semana es: ¿por qué considera que es importante que los colombianos podamos vivir en paz? ¿Por qué considera que es importante que los colombianos y las colombianas podamos vivir en paz? No olviden suscribirse a este canal. Vamos a enviarles un videito para que lo hagan. Y recuerden que deben responder esta pregunta: ¿por qué considera que es importante que los colombianos podamos vivir en paz? En la caja de comentarios. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de el Diplomado en Cultura de Paz y Prevención de las Violencias. Muy buenas noches, gracias por su participación.